Bienvenido todos a este nuevo espacio informativo que tiene el Centro Médico Docente de la Trinidad a través de la Dirección de Educación e Investigación. Les habla Jorge Rísquez. Hoy vamos a tratar el tema ECMO. ¿Qué es ECMO? ¿Por qué es relevante en Venezuela el ECMO? ¿Por qué es innovador? ¿Quiénes son los pacientes que se beneficiarían con el ECMO? Y para eso tenemos como invitado al líder del proyecto Factible que se viene desarrollando hace 4 años en el Centro Médico Centro de la Trinidad, doctor Orlando Moreno, que es cirujano cardiovascular. Doctor Moreno, ¿por qué no nos explicas un poquito qué es ECMO? Porque a lo mejor no toda la audiencia es avesada en la materia. Jorge, para mí es un honor compartir este espacio contigo, con nuestra audiencia. El, el ECMO, que sus siglas son ECMO, son las siglas en inglés. En español lo podríamos llamar oxigenación a través de membrana extracorpórea. Es una técnica que, como tú bien conoces, no es novedosa porque tiene muchos años de haber sido creada, pero es innovadora en nuestro país porque no la hemos introducido. Y como muy bien explicaste, tenemos 4 años tratando de introducirla en nuestro medio. Es una técnica diseñada para el tratamiento de pacientes críticamente enfermos, tanto cardíaco como pulmonar, en donde los tratamientos habituales han fallado y que en estos pacientes que se consideran recuperables se puede utilizar esta técnica y lograr que superen su enfermedad. Bueno, excelente. Y fíjate, bueno, dijiste unos términos que importantes, ¿no? Uno, que son unos pacientes que realmente es un grupo, no todo el mundo tiene la posibilidad de ser sometido a esta técnica de soporte vital avanzado, lo cual nos explicarás ahorita un poquito quiénes serían los pacientes que se beneficiarían. Y la otra pregunta que pudiese surgir para alguna de las personas de la audiencia es qué diferencia hay con la circulación extracorpórea que ya se utiliza en muchas de las cirugías cardiovasculares, en cierto tipo de cirugías que ameritan pues, que tengamos este soporte externo de circulación. Ciertamente, la circulación extracorpórea, que la gente habitualmente lo conoce como bomba de circulación extracorpórea, que son lo que habitualmente utilizamos en nuestra cirugía cardíaca, no es lo mismo. Aunque tienen elementos en común, son diferentes. Tienen la diferencia, en primer lugar, que son equipos muy portátiles, son pequeños equipos que son diseñados para ser móviles, es decir, que uno puede trasladar pacientes conectados con estos dispositivos en diferentes áreas. En segundo lugar, a diferencia de la circulación que nosotros utilizamos en nuestra cirugía estándar, que tienen un tiempo de durabilidad para hacer nuestros procedimientos, generalmente alrededor de las 6 horas, 7 horas, con estos dispositivos podemos mantener un paciente en soporte vital, ya sea pulmonar o cardíaco, durante no solo horas, sino días, semanas, y hay reportes que incluso hablan de 1 mes o 2 meses con estos dispositivos. Lo cierto es que le da cierta versatilidad que con nuestro equipo de circulación extracorpórea no la tenemos. Y fundamentalmente se basa en el equipamiento. El oxigenador está diseñado para ser de larga duración y los niveles de anticoagulación que manejamos con estos equipos son mucho menores, casi yo diría que menos de la mitad, si estamos hablando de un paciente adulto, que lo que nosotros utilizamos en cirugía convencional. Excelente, yo creo que aclaraste bastante. ¿Por qué no nos hablas un poquito de quiénes serían las personas, los pacientes que se beneficiarían? Tengo entendido que incluso esta técnica de soporte vital avanzado comenzó en pediatría, ¿no? Un paciente pediátrico en Estados Unidos y desde ahí pues se vieron las ventajas de este tipo de soporte y no, ¿por qué no lo explicas, pues? ¿Quiénes serían las personas que se beneficiarían? ¿Solamente estos cirujanos cardiovasculares? No, no. Como tú bien explicaste y dijimos ah, previamente, no es algo novedoso. El primer caso reportado en la literatura fue en el año 1976 por el doctor Bartlett en Michigan, y él fue paciente pediátrico, por cierto, un paciente
latino que fue abandonado en las puertas del hospital de una mujer que parió, que tenía distrés respiratorio por aspiración meconial, y se juntaron la oportunidad y los recursos, y ese paciente fue colocado, estuvo en ECMO venoso durante 4 o 5 días, se recuperó, y actualmente esa paciente ya tiene 50 años y ya vive una vida normal. Wow, 50 años, o sea que el ECMO tiene ya, o sea, ha evolucionado a lo que tenemos hoy, o sea que tiene ya una trayectoria. Sí, Se ha dado mucho mejor, obviamente, que en los años 70, ¿no? ¿cómo no? El repunte fundamental y que hizo la diferencia fue alrededor del año 2009 con la pandemia de H1N1, donde la influenza, ciertamente, donde hubo una cantidad de pacientes con distrés respiratorio producido por esa inflamación pulmonar que fueron colocados en ECMO. A partir de ese momento, prácticamente causó un rejuvenecimiento, una explosión en los centros que utilizaron esta técnica de preservación pulmonar en estos pacientes críticos. Empezaron en 1989 con 20 centros y en la actualidad, según los reportes de los organismos internacionales que hacen el seguimiento, ya van alrededor de 800, 900 centros en el mundo registrados que hacen esta terapéutica. ¿Y América Latina? En América Latina hay un registro que dice que hay alrededor de 120 centros. Lamentablemente nosotros no estamos dentro de ese grupo. Solamente en América Latina, los únicos países que no tenemos este recurso es Venezuela y Bolivia. Ok. ¿Y por qué no hay para cirugía cardíaca solamente? No. Como te dije, empezó con pacientes en pediatría y es la mayor data que hay registrada, que es en pacientes pediátricos, pero actualmente se utiliza no solamente en pacientes con distrés respiratorio, sino evidentemente pacientes que nosotros en circulación extracorpórea no podemos destetar de la máquina, pero actualmente se usa en una gran cantidad, una gama de pacientes que se beneficia con esta terapéutica. Sí, la verdad es que nosotros, por ejemplo, en pediatría lo vemos con ciertas cirugías, no solamente de estrés respiratorio severo, sino que también lo vemos con la corrección quirúrgica de cardiopatía congénita, ¿no? Que requieren de este soporte vital avanzado para el proceso de recuperación. Y bueno, yo en lo particular tengo algunos pacientes que se han beneficiado de este soporte, obviamente no aquí en Venezuela, y hoy en día están aquí entre nosotros. ¿Qué tipo de pacientes, además del paciente cardiópata o el paciente con distrés respiratorio, se beneficiaría con ECMO? Sí, recientemente, evidentemente, una técnica que ha ido evolucionando en el tiempo, evidentemente, y actualmente en muchos de los programas de trasplante, tanto de corazón como de pulmón, se está utilizando esta técnica. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la preservación de estos órganos donantes que convencionalmente se hacía en frío, le daban un periodo muy corto de duración al órgano para ser implantado. Muchos centros, sobre todo en Europa y más recientemente en los Estados Unidos, están utilizando esta técnica para preservar lo que llaman ellos, preservar el órgano en normotermia, es decir, en temperatura de 30 a 35 grados, y eso le permite al órgano estar perfundido y poder utilizarse en general en 12, 24 horas luego de ser dado como donante. Y más recientemente, en las cirugías de origen de cardiopatías congénitas y de enfermedad congénita que se hacen el diagnóstico intraútero, esta técnica sirve de soporte una vez que son tratados intraúteros y son mantenidos durante varios días, incluso semanas, en estos pacientes una vez que se ha aplicado la corrección intraútero. Tengo entendido también que en pacientes adultos con infarto, ¿no? Sí. En los centros no tienen programas de trasplante en aquellos pacientes donde se va a hacer revascularización por vía percutánea, que son pacientes de muy alto riesgo, o en aquellos pacientes cardiópatas que sufren descompensación y que no son candidatos para trasplante. Se ha utilizado esta técnica con resultados realmente sorprendentes. Ni van a programas de trasplante y el cardiólogo intervencionista puede hacer su procedimiento con muchísima, muchísima seguridad.
Recientemente, en una de estas charlas que tuvimos en este programa del ECMO, se nos contó en un centro que nos está asesorando en el desarrollo de esta técnica, tuvieron un paciente que fue operado de cirugía cardíaca con revascularización biocárdica quirúrgica y que en el postoperatorio hizo distrés respiratorio por infección nosocomial y lo colocaron en el ECMO venoso y el paciente pudo ser extubado a las 48 horas. O sea que es muy versátil el uso de esta técnica siempre y cuando se coge adecuadamente el paciente. Pero hay mucha gente que oye la explicación que acabas de dar, pensaría que qué ventajas tengo yo con este soporte vital avanzado ECMO si ya yo tengo una terapia intensiva, yo tengo al paciente a lo mejor conectado a un ventilador, a una ventilación mecánica. ¿Qué ventajas tendría? Sí. Es bueno aclarar algo a la audiencia, que el ECMO no cura. El ECMO no sustituye a la terapéutica convencional, ya sea en paciente infartado, ya sea en paciente con distrés respiratorio que merite ventilación mecánica. El ECMO lo que hace es comprar tiempo para que ese paciente se pueda recuperar. Ese órgano del pulmón. Si el órgano del pulmón está enfermo, esperar que el órgano se recupere mientras el paciente está conectado a este soporte vital. Y si es el corazón, esperar que el corazón se recupere mientras está conectado el soporte. Lo que hace es comprarle tiempo al paciente para que se recupere. Para nada elimina el tratamiento convencional. Simplemente que se utiliza esta técnica cuando falla o cuando los resultados con la terapia convencional no son suficientes. Tengo el conocimiento, acláramelo tú que eres experto, que ahorita con la epidemia COVID que tuvimos recientemente, sí se veía cierto tipo de ventaja a aquellas personas que no solamente se pudieron salvar gracias a este soporte vital avanzado ECMO, sino que también el tiempo que estaban en una terapia intensiva se vio acortado. Este conocimiento que tengo yo es cierto o no. Antes de la terapia, antes de la epidemia COVID que sufrió la humanidad lamentable, el número de, de- de casos que se hacían por año registrados en el mundo era alrededor de 10.000 a 12.000 casos por año. En ese periodo de crisis con esta epidemia, el número de casos aumentó hasta 20.000 casos al año. ¿Qué se vio? Se vio que los pacientes que se le da la terapia clásica, que era tratamiento médico, posiciones prono y los que llegan a ventilación mecánica, esos pacientes tienen una alta mortalidad. Aquellos pacientes que se le hacían tratamiento médico, posición prono y que no mejoraban y los conectaban a ECMO, cuando se comparó a ambos grupos, la mortalidad disminuyó. No llegó nunca a cero, por supuesto, pero esos pacientes se recuperaron en más del 30-35% comparado al 100% que se morían con lo que se da la terapia convencional. Y la razón fue, y aprendimos mucho de eso, Jorge, de que se aprendió que en la medida que se instaura la terapia mucho más precoz, los resultados son mejores. Es por eso que cuando se reevaluaron los criterios, ya no se esperan que pasen los pacientes por más de 7 días de conectado a una ventilación mecánica, sino se escoge pacientes que estén en menos de 7 días porque sabemos que esos son los pacientes que realmente la terapia los ayuda. Bueno, para que la gente no crezca, para nosotros en Venezuela esto es realmente novedoso, aunque ya tú explicaste que ya en diferentes partes del mundo ya se aplica y es forma ya rutinaria. ¿Cómo ha sido el proceso para formar esto y llevar esto a cabo en Venezuela? Nosotros de la Dirección de Educación e Investigación te hemos apoyado como líder de el proyecto Factible ECNU, el cual tiene 4 años. ¿Y por qué no nos cuentas un poco cómo fue esa primera etapa, esa segunda etapa, la tercera que se acaba de terminar ahorita y la última que es la cuarta etapa de implementación? ¿Por qué no nos hablas un poquito
y con quiénes te han ayudado, quién te ha colaborado, porque yo me imagino que para trabajar en ECMO, como tú dices, no solamente se necesita un equipo diferente al que teníamos con circulación extracorpórea, que ya tú explicaste que es bastante distinto, sino que también se necesita una capacitación de los recursos humanos, del personal de enfermería, de técnicos, conocimiento por parte de nosotros, el personal médico, y todo, terapistas, etcétera, etcétera. Cuéntame un poquito. Sí. Instaurar esta terapia es una terapia evidentemente compleja y yo lo veo formado por tres columnas. En primer lugar, una institución. Esto tiene que ser, y en todos los centros exitosos donde funciona adecuadamente, es una terapia donde es promovida, apoyada por la institución. Y esta institución tiene que tener características muy particulares. Tiene que ser una institución terciaria, una institución que tenga todas las especialidades que estén disponibles, porque esto es un trabajo de pacientes con un equipo multidisciplinar. En segundo lugar, se necesita un personal capacitado, entrenado y entrenado. El problema en Venezuela, y supongo que explicaría algo de por qué se ha tardado tanto en la introducción de esta terapia en Venezuela, es porque cada vez es más difícil para nosotros salir del país y cada vez es más difícil que venga gente para ir a entrenarnos, porque no podemos llevar a 20 personas, 30 personas a un centro para entrenarse. Entonces, escogimos la vía que nos pareció a nosotros más adecuada, que era instruir al personal dentro de nuestra institución. Y es por eso que este programa lo dividimos en 4 fases. Una primera fase, que fue una fase de entendimiento de qué pacientes colocar, cuál paciente no colocar, compartir con instituciones que ya tenían esa experiencia. La segunda fase era crear un modelo de educación en la cual contamos con el apoyo irrestricto del Departamento de Investigación y Educación del Centro Médico Docente de la Trinidad, representado en este momento por el doctor Jorge Risque, que nos dieron las herramientas de cómo poder capacitar al personal. El tercer punto era la tercera fase, que era la de implementar un modelo de simulación animal en un país donde no existen bioterios. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad para dar el reconocimiento al Instituto Veterinario Docente La Lagunita, representado por su director, el doctor Cornelio Burman, donde pudimos hacer una alianza estratégica entre nosotros los médicos de humanos con los médicos de animales, ambos sin experiencia, donde crecimos e implementamos nuestra propia manera de introducir la capacitación del personal, tanto para ellos, que fue un aprendizaje, como para nosotros. Y logramos colocar 9 animalitos, en este caso fueron cerdos, donde practicamos varias de las situaciones que nosotros vamos a vivir en los pacientes clínicos humanos, donde las complicaciones fueron la herramienta fundamental para entrenar y capacitar a nuestro personal. Y luego esta cuarta fase, donde también hay que agradecer al Centro Médico Docente de la Trinidad, donde hemos tenido un apoyo irrestricto, no solamente logístico, sino de todo punto de vista organizativo, la estructuración de la unidad para poder lograr este sueño que se haga realidad, hacer de algo extraordinario, algo rutinario, como es en muchos centros del mundo. Esta es la fase más importante porque es la fase clínica, es la fase donde vamos a aplicarla a seres humanos y nos lleva a la otra pata que yo le había dicho. Ya le había dicho de la institución, la capacitación, y ahora viene la instrumentación de los equipos. Los equipos, evidentemente, como hemos hablado, no son máquinas de circulación extracorpórea convencionales, son máquinas muy específicas que son diseñadas especialmente para el tratamiento de estos pacientes.
Actualmente están en Venezuela y estamos estructurando cómo es la manera de que vamos a adquirir esos equipos para poder dar inicio a nuestra fase clínica. Excelente, excelente respuesta. Yo creo que aclaraste mucho. Pero no me dijiste, por ejemplo, ese proceso de capacitación, yo lo conozco y sé que tú tienes un proceso de capacitación continuo. ¿Cuántas personas has capacitado hasta ahora? Y si alguien de la audiencia quisiera en un momento determinado participar en ese proceso de capacitación, em, yo sé que tú tienes toda una serie de apoyo y un grupo que se ha estructurado. ¿Cuánta gente tiene capacitada? Y cómo si alguien de las personas que están viendo este video estaría interesado en entrenarse en el... Sí, la capacitación ha sido bien interesante porque hemos logrado hacer alianzas estratégicas con centros de primer nivel en Estados Unidos, en Colombia, donde nos han dado las herramientas teóricas de cómo capacitar al personal y que nos han acompañado durante este camino, en este proceso. Pues. Nosotros empezamos nuestra capacitación con 6 personas, eh, un instrumentista, 3 enfermeras, un cardiólogo y mi persona. Y hoy podemos decir orgullosamente, Jorge, de que ya tenemos 81 personas entrenadas tanto en la fase teórica como en la parte inanimada y recientemente en la parte animal, 81 personas. La idea de esto es que este entrenamiento sea anual. Si una persona quisiera capacitarse con nosotros, en este momento tendríamos que esperar culminar o iniciar la fase clínica y probablemente en el próximo año abramos cupo para otros centros públicos o privados que quieran que podamos transmitir. Porque esto es importante que tú lo menciones, porque esto no puede ser de un centro, esto tiene que ser como una expansión, que haya varios centros, porque ellos tienen que entender también qué indicaciones, qué contraindicaciones puede haber en este tipo de pacientes y hacer que crezcamos al mismo momento. En este momento, para completarte, estamos capacitando el personal que va a trabajar con nuestro paciente en la fase clínica 4 y probablemente el próximo año demos apertura a otros sectores. ¿Qué tipo de especialista? Porque obviamente está el cirujano cardiovascular, pero ¿qué otra persona pertenece a ese grupo que hasta ahora han capacitado? Sí, es muy, muy interesante tu pregunta, es muy importante. Esto no es dirigido a médicos ni dirigido a cardiólogos. El personal que a nosotros nos interesa y que hemos hecho mucho mayor énfasis en el personal que está 24 horas con el paciente. Y ese personal es el personal de enfermería, porque es el que está durante todos los turnos con esos pacientes. Nosotros hemos querido abrir el abanico, tenemos un grupo de enfermeras que es el gran mayoritario, la fuerza, porque sabemos que es el que va a estar 24 horas con el paciente, pero además tenemos entrenamiento a perfusionistas, cardiólogos, cirujanos, intensivistas, que es muy importante que se incorpore, porque como lo hemos dicho en otras charlas, en otras oportunidades, ya cuando un paciente está conectado a ECMO no es un paciente, es un paciente y el otro paciente que es el ECMO, que es la máquina de soporte vital avanzado. Entonces son formas diferentes de enfrentar ese paciente cuando está conectado a eso. Entonces, esto tiene que ser de un equipo multidisciplinario en entrenamiento continuo. Okay. Otra pregunta que te hago, bueno, ahorita vamos específicamente, antes de terminar, del ECMO. Tengo entendido que hay 2 tipos de ECMO. Tú siempre hablas del ECMO venovenoso y el ECMO arterial. ¿Qué diferencia hay y cuál sería la aplicación en cada caso? Sí. Eh, el ECMO venoso y el arterial, la única diferencia que existe, porque es el mismo circuito, es el mismo oxigenador, es la misma máquina. La única diferencia que existe es el sitio en la entrada y salida de la sangre del paciente. Pero eso no El depende ECMO, de la patología del paciente. sí, la diferencia es la indicación.
Cuando nosotros armamos el circuito, que es exactamente igual, tanto para el paciente veno-venoso como el veno-arterial, la diferencia es qué paciente se lo colocamos. Si es el ECMO veno-venoso, significa que le sacamos sangre al paciente, la oxigenamos y la volvemos a introducir, pero a través de una vena. Por eso se llama veno-venoso. Y esta modalidad terapéutica está diseñada en el paciente que tienen solamente falla pulmonar y que su corazón está funcionando adecuadamente. Lo que necesita el paciente es oxigenación de los pulmones. ¿Qué pacientes son esos? Pacientes que tienen distrés respiratorio, pacientes que tienen una infección viral pulmonar, pacientes que tienen un embolismo pulmonar donde su pulmón no oxigena adecuadamente, pero su corazón está funcionando adecuadamente. En los casos que nosotros utilizamos el veno arterial, vuelvo a repetir, es el mismo circuito, la diferencia es que sacamos la sangre del paciente y la introducimos pero en una arteria. En este caso, el paciente tiene falla cardíaca y falla pulmonar simultánea. Entonces el paciente oxigenamos, porque le sacamos la sangre, la oxigenamos y bypaseamos al corazón porque estamos tratando de colocar la sangre oxigenada por delante del corazón, dándole oportunidad tanto al corazón como al pulmón que mejoren en el periodo de tiempo determinado por la patología de base. Bueno, me parece interesantísimo y sobre todo que siempre estamos hablando de soporte vital avanzado y para cierto tipo de paciente. Hasta ahora hemos hablado de las ventajas, pero por ejemplo, ¿cuáles serían las complicaciones? ¿Hay complicaciones? ¿Hay alguna desventaja de que yo haya estado conectado a un soporte vital avanzado tipo ECMO? Sí, las ventajas, ya lo hemos dicho, ganamos tiempo con el paciente. Evidentemente, el estar conectado no 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino días, semanas e incluso a veces meses a una máquina con circuitos artificiales trae problemas que están muy bien descritos y están estipulados los protocolos de manejo. Pero en el ECMO fundamentalmente yo diría que son tres. En primer lugar, la anticoagulación. Como están conectados a un circuito que no es orgánico, necesitan estar anticoagulados. La anticoagulación se hace con heparina, que es una droga que evita que la gente forme coágulos y evita que el circuito se tape, que forme trombo. Evidentemente, el tener una persona días conectada a una máquina anticoagulada, la posibilidad de sangramiento, evidentemente existe. El otro problema que está relacionado con el ECMO son las infecciones. Una persona conectada a una máquina durante tanto tiempo y donde su circuito está directamente en arterias y venas centrales o periféricas, el riesgo de infección es mayor. Ese es un problema también que debe manejarse durante la terapia. El otro problema que se presenta con los pacientes con terapia ECMO, que son indirectamente relacionados a la misma terapia, es que hay algunas oportunidades que el sitio de la canulación de estos pacientes, ya sea arterial o venosa, durante largo tiempo, pueden producir problemas neurológicos porque el paciente está conectado a una máquina durante tanto tiempo y pueden tener trastornos cognitivos o puede tener incluso accidentes cerebrovasculares. Esos son también las cosas en contra. Es por eso que pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos no son candidatos a colocar a esta terapia. Pacientes con trastornos de coagulación previos a la terapia tampoco son candidatos. Estos están en la lista de los pacientes que son excluidos para hacer esta terapia. Lo cierto es que es una terapia que ayuda, pero ayudando puede producir complicaciones de otra índole. Por eso la selección del paciente es muy importante. Muchas gracias por toda esta explicación. Siempre quisiera aclarar que no tenemos ningún conflicto de interés, no estamos promocionando ningún tipo de marca, etcétera. Y lo otro es que este proyecto factible ha sido supervisado y tiene la venia del Comité de Bioética para la Investigación del Centro Médico de Obstetricia.
y nos asesoramos también con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela y el Comité de Bioética para la investigación animal, y se han cuidado todos estos aspectos importantes. Te hago una pregunta, ¿no? A lo mejor la gente se preguntará qué pasó con esos nuevos pacientes animales que tú tuviste. ¿Qué pasó con los nuevos pacientes animales? Tengo que recientemente tenemos una buena noticia, ¿no? Sí, sí, cómo no. El trabajar con los cerditos para mí fue algo muy interesante. Yo nunca había trabajado con animales y una satisfacción. Primero, son animales muy inteligentes. Ellos llegan a un momento de que te reconocen y saben cuáles son las personas que le hacen daño y cuáles no. Eso sería un tema de discusión de cómo es el manejo animal. Pero no se piense que nadie les hace daño, sino que cuando tú estás en este proceso, obviamente tienes que agarrarlo, lo tienes que atraparlo, tienes que inmovilizarle, tienes que agarrar una vía, y ellos tienen memoria, igual memoria, ahora es impresionante, ¿no? Cuando uno ve los videos, cómo se esconden, cuando sabe que entra una persona y cuando entra la otra, salen felices a saludar a la persona, ¿no? Nosotros utilizamos a 9 cerditos, cada uno de ellos tiene su nombre y sus características de personalidad. De esos 9 cerditos, todos se ganaron su retiro en una finca ecológica que los cuida, que no son sacrificados. Y de esos 9, actualmente 3 ya han parido. Uno de ellos es Catalina, que parió la primera camada de 12 cerditos, lo cual estamos muy contentos. Siempre recibimos información del estado de salud de todos ellos. Una mitad está en la playa y la otra mitad está en la colonia Tovar, que son las dos fincas que encontramos ecológicas que se encargan de recibir estos animales de experimentación. Son 9 cerditos, 9 pacientes que colocamos en ECMO veno-venoso, veno-arterial, que han aportado su granito de arena para capacitar a nuestro personal. Bueno, yo creo que agotamos casi todas las dudas que la gente pueda tener. Sin embargo, eh, ahorita les vamos a pasar la información, donde se puede solicitar más información. Insisto, esto es de divulgación, este conocimiento que nosotros tenemos no es de nuestra propiedad, es público, y estamos dispuestos a compartirlo con aquellas personas que estén interesadas sobre el tema. 1.000.000 de gracias, doctor Orlando Moreno, por tu dedicación como líder del proyecto en estos 4 años. Ha sido persistente, perseverante e insistente. Y gracias al Centro Médico Centro de Trinidad por este apoyo y este soporte que nos da para traer este espacio informativo y las nuevas técnicas de innovación en nuestro país. Gracias a todos por su asistencia. Quiero despedirme con la frase que utilizo en todas las charlas de nuestras clases: es ECMO, proyecto factible, haciendo de lo extraordinario algo ordinario. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias a todos por su asistencia.